Bienvenido al canal de YouTube de Acércate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesiten escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Venimos hablando en este mes de octubre acerca de las familias, ¿sí? Y hoy no va a ser la excepción. Mi anhelo hoy y con el mensaje es que podamos, lo pueden también seguir ahí en el boletín, ¿sí? Podamos identificar aquellas cosas que afectan hoy negativamente nuestras relaciones, ¿sí? Las relaciones dentro del núcleo familiar y las relaciones también aplicadas en términos generales. Ahora, si bien vamos a hablar de familia, quiero que quede claro de entrada que familia nos involucra a todos, en la situación que estés, en la familia a la cual vos seas parte, no importa si no es una familia tipo, ¿sí? No importa si vos estás viviendo solo, sola, no importa si los abuelos crían a los nietos, si los tíos crían a los sobrinos, es tu familia y estos principios se aplican a toda la familia, ¿sí? No, yo la verdad que vine a la zona a estudiar y mi familia está lejos de acá, entonces no aplica, o no, la verdad no me siento muy... No, aplicas estando tu familia lejos, viniendo a la zona y seguramente si no tenés familia y caíste acá, me refiero a familia sanguínea, ¿sí? Seguramente a alguien adoptaste, ¿no? Como familia tenés un referente, si tuvieras que hacer un trámite, seguramente a alguien podrías referir. También aplica y es una familia, ¿bien? Así que teniendo esto en claro, sabiendo que todos somos parte, ¿sí? de una familia y también está nuestra familia de fe, también aplican los principios a esta casa, ¿bien? Ahora, déjame ir desde lo macro, ¿sí? a lo micro, o de lo grande hacia lo pequeño. Vamos a empezar hoy hablando acerca de la cultura, ¿sí? Es algo grande, es algo macro que nos afecta a todos, ¿bien? Y según el diccionario, la cultura es un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo, ¿sí? A todos, nos guste o no, nos afecta la cultura. De hecho, vivimos en un país con una cultura específica. Bien, es muy posible que nuestra propia cultura se vea afectada por la cultura social, ¿sí? Somos argentinos la mayoría y si no hemos llegado a Argentina y la cultura argentina afecta nuestras costumbres, ¿no? ¿Es así o no es así? Bien. Ahora, este mismo concepto de cultura, ¿sí? podremos traerlo a nuestra cultura familiar. Bien, cada familia tiene una cultura propia, prácticas, costumbres, ¿sí? forma de hacer las cosas. Ahora bien, ¿qué es la cultura familiar y cómo está formada? Bueno, hay cuestiones externas y hay cuestiones internas, ¿sí? Esta definición es aplicable a la familia, ¿sí? La definición de, como veíamos recién en el diccionario, de cultura, ¿bien? Por lo que podemos decir que la cultura familiar es un conjunto de creencias y prácticas que traemos desde la familia parental o familia de origen y que se fusiona con la del resto del grupo, creando así una nueva cultura familiar única y dinámica. Lo cierto es que nuestra cultura familiar es única. ¿Y por qué es única? Y porque cada uno de los miembros, ¿sí? Cada uno de los miembros de tu familia traen algo de sí y aportan a esa cultura familiar. ¿Bien? Son seres únicos, con características únicas. Entonces podemos decir que cada familia tiene, como dice el refrán, ¿no? Que cada familia es un mundo, ¿no? Cada familia tiene su propia cultura familiar. Por eso decimos que es única. No hay dos familias iguales con los mismos partícipes, sino que la familia es única. Hasta ahora no creo que hayan clonado familias, pero bueno, por eso podemos decir que es única, ¿no? También podemos decir que, como decíamos ahí, es dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque la cultura puede cambiar, ¿sí? La cultura es algo que se construye.
Bien, lo cierto es que los fideos, la pasta del domingo con tuco es difícil de reemplazar, ¿no? Para muchos, ¿sí? Sobre todo acá en la sociedad argentina, ¿no? La sobremesa, el domingo en familia, son cosas prácticas que son difíciles. Algunos me dirán, y quizás con un buen pedazo de carne, un asado, te lo negocio. Otros no, eso va a depender de los gustos. Lo cierto es que estas costumbres y estas prácticas pueden cambiar, ¿sí? Pueden ser modificadas. Por eso decimos que la cultura familiar entonces es dinámica. Bien, hay muchos factores que moldean la cultura familiar. Primero, como decíamos, las personales, ¿sí? Esas cuestiones que están relacionadas a nuestro carácter, a cada uno de nosotros. Y las contextuales o de familias de origen, ¿sí? Esas que heredamos, ¿sí? De nuestros padres, ¿no? No, las empanadas de la abuela eran con limón, ¿no? No me venga con otra porque no. Bueno, heredamos muchas cosas, ¿sí? De nuestras familias de origen. Permiso. Ahora bien, fuimos de lo macro, ¿sí? De la cultura social, a la cultura familiar y cómo afectamos nosotros individualmente a nuestra cultura familiar. ¿Bien? Ahora, me surgió la pregunta, ¿cómo es la familia que Dios pensó? ¿Sí? ¿Cómo es la familia que Dios pensó? Bueno, sabemos que la familia no es una invención humana, ¿sí? Es un diseño, como habíamos dicho recién, Marce lo dijo, es un diseño divino, ¿sí? De hecho, desde el origen, desde el Génesis, la Biblia nos habla de un hombre y una mujer. Ellos siendo la base de cualquier familia. Con eso es suficiente para formar una familia, un hombre y una mujer. Luego pueden venir los hijos, ¿sí? La familia extendida, etc. Pero para formar una familia, un hombre y una mujer, una unión matrimonial. Este diseño tiene un plan y un propósito claros, ¿sí? Bien específicos. Por esto que el matrimonio como institución no nace de la cultura, no es algo cultural, ¿sí? Sino que nace desde el mismo Dios. Bien, el mismo Jesús lo afirma cuando los fariseos le responden. Seguramente han leído que cuando Dios hizo al mundo, hizo al hombre y a la mujer, y les dijo, por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su esposa y los dos serán un solo ser. Bien, hay varios ejemplos de esto en la Biblia. ¿Cómo es el diseño divino? ¿Cómo Dios quiere formar las familias? Bien. Todo lo cultural, entonces podemos decir que es adaptativo, ¿sí? Y debe amoldarse a las nuevas exigencias y cosmovisión en los tiempos, ¿sí? La cultura va cambiando a través de los tiempos. Posiblemente en la Argentina una familia en la década del 50 tenía costumbres muy distintas a las de hoy, ¿sí? Cambiaron o se cambió la cultura a través de los tiempos. Bien. Y por supuesto la cosmovisión. Hay cuestiones que también cambian. Quizás cuando no había televisores no había tiempo de perder ¿no? Para perder frente al televisor y se hacían otras cosas. Bien. Entonces el contexto hace que también cambie. Podemos decir entonces ahora bien, lo que sí nace del plan divino, ¿sí? No es adaptativo, sino que es normativo, ¿sí? El plan divino es uno y a través del tiempo va a ser siempre el mismo. ¿Bien? Eso no se negocia, no se cambia. La cultura familiar bíblica está basada en cumplir la función que Dios mismo asignó a cada uno, ¿sí? Algunos somos padres, otros hijos, nietos, abuelos, ¿sí? Tíos, ¿sí? Cada uno tiene un rol y una función dentro de la familia. Bien, cumplir con los principios bíblicos para tal función produce entonces paz y armonía en el hogar, ¿sí? Una cultura sana familiar. Siempre, por supuesto, teniendo a Cristo como cabeza del hogar, ¿no? Si no tenemos a Cristo como cabeza del hogar,
es muy posible que terminemos con un hogar y con sufrimiento, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que la cultura familiar está basada en la función que cumple cada uno dentro de la familia, ¿sí? Y que sigamos esos estatutos y que sigamos los mandamientos bíblicos para tal función. Hablamos un poco acerca de la cultura, hablamos entonces de la cultura familiar, cómo Dios quiere y piensa y diseñó la familia, ¿sí? Y que no es algo creado por el hombre, sino es un diseño divino. Ahora, esto al enemigo no le gusta. Lo cierto es que el enemigo, por supuesto que va a querer Satanás atacar al diseño divino. Si es plan de Dios, hay que atacarlo. ¿Cómo es atacada hoy la familia? Otra de las preguntas que me surgió. Bueno, en lo macro de nuevo, volviendo a lo macro, y socialmente la familia es atacada, ¿no? A través de los medios, ¿sí? A través de la sociedad comenzó hace un tiempo ya a ver al matrimonio como algo que, no sé, che, ¿te vas a casar? ¿En serio? ¿Te vas a casar? No seas tenés que hacer, ¿no? Todos los papeles, después división de bienes. Entonces ya es como que es algo que se empezó a ver hace un tiempo negativo, ¿no? Están constantemente la familia, el matrimonio recibiendo ataques. No solamente en lo macro eso, sino que también podemos ver cómo filosofías, ¿sí? Cómo políticas, ¿sí? Cómo cuestiones globales están atacando constantemente el diseño, ¿sí? Familiar. Lo cierto es que también hay cuestiones internas que se producen y que dividen familias y que también el enemigo utiliza para destruir este diseño, y en estas quiero enfocarme hoy. Hoy la familia es atacada en pecados, ¿sí? Más que conocido para la mayoría de nosotros, como por ejemplo, y estamos hablando de cuestiones internas en la familia, ¿sí? Que salen desde el núcleo familiar, no externas. La infidelidad, ¿sí? El rencor, la violencia, ¿sí? El materialismo extremo, las adicciones, y podríamos seguir enumerando un montón de ellas. Sabemos el potencial destructivo que tienen todos estos pecados. Pero lo cierto es que también hay cuestiones importantísimas que a veces dejamos pasar por alto, ¿sí? Otros temas que quizás consideramos menores, pero tienen el mismo potencial destructivo que los mencionados anteriormente. Bien, podemos encontrar en las enseñanzas cómo en Cantares la palabra nos advierte de ellos, ¿sí? No sé si está por ahí. Cantares 2:15. Dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arrasan las viñas, porque nuestras viñas están ahora en flor. Es muy interesante esta ilustración, ¿no? La Biblia utiliza mucho las ilustraciones, y para el contexto en aquella época, en aquella región, era algo de todos los días, ¿sí? Se veían las viñas, la gente constantemente trabajaba en los viñedos, ¿sí? Y nosotros tenemos el beneficio, ¿sí? De vivir también en una región en la cual existen bodegas, existen viñedos, ¿sí? En la provincia de Neuquén, Río Negro, bueno, muchos Mendoza. Si no tuviste la oportunidad de ir a verlos o pasar por la ruta y verlas, seguramente has visto algún programa de televisión, ¿sí? Donde muestran, ¿no? Turismo en Mendoza y te venden, y en Salta también hay varias provincias que en la cual podemos, ¿no? Tenemos medianamente una idea de lo que es un viñedo. Yéndome y metiéndome de lleno en la ilustración y averiguando un poco más, existían en aquella época dos tipos de animalitos, ¿sí? Las zorras pequeñas y los zorros.
que eran un poco más grandes, eran animales un poquito más grandes. Lo que tenían las zorras pequeñas era que, primero su tamaño, ¿sí? Y podían escabullirse fácilmente y meterse en las cosechas, ¿sí? En los viñedos, para alimentarse. Y a diferencia de las zorras grandes primero que comían de día, eran animales un poco más grandes y podían llegar fácilmente al fruto sin dañar la planta, se alimentaban y seguían su rumbo. Pero eran fáciles de visualizar porque eran animalitos un poco más grandes. En cambio, estas zorras pequeñas tenían la ventaja de poder meterse, ¿sí? Existían cercos alrededor de los viñedos que se construían justamente para evitar, y altos, que animales pudieran entrar. ¿Bien? Ahora, un animal más pequeño tiene la posibilidad de escabullirse mucho más fácil, ¿no? A través de estos cercos. Lo segundo, que estos animalitos, en comparación a estos otros que eran más grandes, ellos para llegar al fruto debían con sus pequeñas garras, ¿sí? Agarrar las ramas y atraérselas, ¿sí? En las patas traseras también podían llegar a lastimar, sobre todo los viñedos más jóvenes. Entonces, se advierte de esto porque hacían mucho daño a la planta entera, ¿sí? Dañaban la planta y podían llegar a destruirla. Es interesante que se utilice la figura de las zorras, pero que además se destaque su tamaño. Como habíamos dicho, las pequeñas serían las que posiblemente entrarían con mayor facilidad destruyendo las uvas, y las viñas jóvenes comiéndose el fruto y dañando la viña desde la raíz o desde el tallo. Bien, ahora, luego de esto me surgió la pregunta, ¿cuáles pueden ser estas pequeñas zorras que pueden echar a perder toda una cosecha? Porque quizás una no lo va a hacer, dos quizás tampoco. Ahora, si se metía una plaga a la viña, podría destruir toda una cosecha, ¿sí? Todo un año de trabajo. Y es importante que nos centremos hoy en este tipo de cosas, ¿sí? En este tipo de, llamémoslo, pecados. Pequeñas cosas que obviamente no estaban en la lista anterior de pecados que leímos, pero que de a poquito o sin darnos cuenta están merodeando alrededor de nuestra viña. Las zorras pequeñas ilustran los pecados sutiles que pueden arruinar nuestras relaciones y nuestra vida. En una familia estas pueden ser conductas que parecen pequeñas, ¿sí? Que parecen inofensivas, insignificantes, pero que pueden provocar mucho daño. Por ejemplo, la falta de escucha activa, la imposición de opiniones o de decisiones, el maltrato o el no trato, reacciones que lastiman, ¿sí? ¿Cómo estamos manejando nuestra ira? ¿Cómo reaccionamos a algo que no nos gusta? ¿Estamos siendo violentos, agresivos cuando pasa algo que no nos gusta? Esas pequeñas cosas que por ahí, bueno, ya lo conocemos, él es medio calentón o ella reacciona, ya se le va a pasar, ¿no? Cosa de todos los días. Palabras que descalifican. Oh, tonto, mirá, tiraste el vaso de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Taca, 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 taca. Y las dejamos pasar. Silencios. Muchas veces el silencio daña más que las palabras, ¿no? Tienen una discusión y ya saben que por 2 o 3 días no se van a poder hablar. Es hasta que pase, ¿no?, el momento de 2 o 3 días sin hablarse. Y estamos hablando dentro de la familia, ¿no? El dinero se puede recuperar, ¿no? Hay muchas cosas que ¿sí? Se pierden y se vuelven a conseguir. Ahora, el tiempo ya no hay vuelta. 2 o 3 días sin hablarse, ¿no? El silencio a veces duele más que las palabras. Y etcétera. Podríamos seguir enumerando un montón de otras cositas.
de nuevo, hay que darle la importancia que tienen estos detalles, ¿sí? Hay que darle importancia. Y por 3 razones, y vamos a empezar a enumerar y a ver de a una. Primero, no debemos pasar por alto, como dijimos, las cosas pequeñas, ¿sí? No minimizarlas, no hacer la vista gorda cuando suceden. Una ilustración conocida, me gustó una ilustración que vi de un atleta, ¿sí? Un atleta empezó a recorrer todo su país, sale corriendo, ¿sí? Es un corredor, y lo va haciendo por tramos a través de todas las regiones de su país para conocerlo, para terminar de conocerlo. Yo me imagino que tuvo que sortear seguramente cuestiones climáticas, ¿sí? Sol, me imagino, calor, lluvia, ¿sí? Vientos, ¿no? De repente seguía y me imagino una montaña y cómo sortearla, desde qué lado, me imagino subidas, bajadas, ¿no? Kilómetros y kilómetros recorridos para conocer su país. La cuestión es que cuando llega a la meta, uno de los periodistas le pregunta cuál había sido el obstáculo mayor que tuvo que afrontar durante toda la travesía, y él lo que contesta era pequeñas piedras que se me metían en la zapatilla, ¿sí? En el zapato, que me molestaban durante todo el trayecto, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero cuando se me mete una piedrita o algo, no puedo hacer 3 pasos porque ya estoy molesto. No, me tengo que parar, sacar, ¿no? Imagínense un corredor todo el tiempo tratando de... Y uno se hubiera imaginado la respuesta, posiblemente la montaña gigante que tuve que superar, ¿no? Esa fue un obstáculo gigante, esa hubiera sido la respuesta del atleta, ¿no? O una subida muy empinada donde tuvo que haber puesto de su físico, exigir su físico como para sortearlo. Y sin embargo la respuesta fue llamativa, ¿sí? No debemos pasar por alto las cosas pequeñas, tienen un gran poder de generar molestias. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en Santiago 3, versículos 4 y 5, cuando dice: con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren que vayan, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. Acá vemos cómo un timón pequeño puede direccionar toneladas y toneladas, ¿sí? Hoy de cemento, de acero, ¿sí? En aquel momento seguramente eran de madera, pero siguen siendo barcos grandes y pesados, ¿no? Y un pequeño timón le daba la dirección. Lo mismo hace con la figura del cuerpo y utiliza una de las partes más pequeñas del cuerpo, que es la lengua, ¿sí? Y el poder de la lengua y el poder de la palabra, para el bien o para la destrucción también. Y por último, como una pequeña chispa, una pequeña llama puede llegar a quemar y encender todo un bosque. Y esto nos da pie para enumerar el segundo punto al cual debemos darle importancia a estas pequeñas cosas, que es que estas pequeñas cosas tienen la capacidad de crecer, ¿sí? Una mentira blanca tiene la capacidad de convertirse en un gran engaño, ¿sí? ¿No? Una mentirita de esas piadosas que le llaman, o una mentirita, ¿sí? Lo que pasa es que para después tapar esa mentirita a veces hay que ponerle una mentira. Y a esa mentira, ya una mentirota para que no se enteren, ¿no? Y a la mentirota, ya una mentira elevada a la 4ª potencia y no hay forma de... Entonces, ese es uno de los ejemplos. Después, una pequeña ofensa tiene la capacidad de convertirse en una gran raíz de amargura que contamina a muchos. Una pequeña ofensa, un apodo, ¿sí? O un sobrenombre que podría llegar a ser descriptivo en una persona puede hacer mucho daño y a través del tiempo, ¿no?, convertirse en una raíz de amargura. Pablo advierte a los corintios hacen mal en jactarse, dice. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Mostrándoles que debían quitar el pecado que podía contaminar
a otros. Así como un poco de levadura fermenta toda la masa, un pensamiento, una palabra o una acción pueden contaminar nuestras relaciones. También Santiago expresa: el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Esto está en Santiago 1, versículos 15. Lo malo tiene la capacidad entonces de crecer hasta producir grandes daños. Primero, no debemos dejar pasar por alto las pequeñas cosas, y segundo, tener en cuenta que estas pequeñas cosas pueden crecer. Las cosas pequeñas, tercer punto, tienen nacimiento en nuestro interior, ¿sí? Salen desde adentro de cada uno de nosotros. Las cosas grandes son solo el reflejo de lo que hay dentro. Esas cosas que terminan visualizándose, ¿no? Un divorcio, una familia dividida, eso es reflejo de lo que hay dentro de cada uno. Antiguamente, quien era tomado en una falta, por ejemplo en este caso de adulterio, debía pagar con la muerte, es decir, ser apedreado. Pero Jesús, cazando estas pequeñas zorras, fue un poco más profundo y dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró contra ella. Bien, Jesús estuvo siempre ahí, un paso adelante. No esperó a que el pecado destruyera, sino lo atacó, ¿sí?, de entrada, de cuajo. Un pensamiento, ¿sí?, una mirada, un gesto. Santiago expresa también que el deseo malo, Santiago también hace referencia a que desde nuestro interior, donde surgen los conflictos, y en Santiago 4.1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Hace referencia a exactamente lo mismo. Pasiones, miradas, pensamientos, deseos que nacen desde adentro de cada uno de nosotros. Entonces, por eso debemos darle importancia a estas pequeñas zorritas, ¿sí? Tienen el potencial destructivo de la misma... podríamos decir que estas pequeñas zorritas tienen el potencial destructivo iguales a los pecados que mencionamos al principio, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces las dejamos pasar por alto, porque muchas veces crecen, ¿sí?, o las dejamos crecer. Y por último, sabiendo que son cuestiones internas y que nacen desde adentro de nosotros. Por eso la importancia de estas pequeñas cosas. Ahora bien, es entendiendo esto que debemos darle importancia a estas pequeñas zorras que tienen el potencial de dañar nuestras viñas. Tenemos que revisar si en nuestra cultura familiar hay costumbres, prácticas, pensamientos, acciones que están dañando nuestras relaciones, atentando contra la paz y la armonía en el hogar. Además de identificarlas, es necesario cazarlas, es decir, tomar decisiones concretas y acciones contra ellas para tener así familias sanas, ¿sí? Se nos puede dar el caso de que ya las tenemos identificadas, ¿sí? Hay momentos en los que nadie me puede hablar, ¿no? Y ya sabemos que somos así y un poco ya lo normalizamos, ¿no? Hay cuestiones que normalizamos y que ya sabemos que son así y bueno, las dejamos pasar. Esas ya están identificadas. Ahora, es posible que haya muchas otras que no están identificadas. Bien, y debemos identificarlas. Pero
Pero no es suficiente con identificarlas, sino que debemos, como hizo Jesús y dio su ejemplo, atacarlas enseguida, de raíz, no dejarlas estar, ¿sí? Y una forma práctica de hacer esto es ser abiertos. Tenemos que ser abiertos a escucha activa, podríamos decir, ¿sí? Dejar que el otro venga y me diga, che, Marcel, lo cierto es que cada vez que miras un partido no se te puede ni hablar. O sea, no hay forma de hacer, es decir, no se puede cortar la luz porque te vuelve, ¿no? Entonces tenemos que bajar la guardia un poco, aprender a escuchar a los demás, ¿sí? Esas son formas. Y para nosotros la verdad que, bueno, siempre fuimos así, con mis viejos miré el partido de esta forma, no es así, pero un ejemplo, allá está papá. No, pero entonces ya lo normalizamos y lo cierto es que no está bueno. Ahora, cuando nos vienen a decir lo que no está bueno, seamos abiertos. No, la verdad que tenés razón, tendría que bajar un poco los decibeles. Entonces, no alcanza solo con identificarlas, ¿sí? Seamos abiertos a los cambios, seamos abiertos a escuchar a otros, ¿sí? Que nos corrijan, que nos digan, no, y no, a papi no se lo puede tocar porque en ese momento... ¿no? Mejor no nos acerquemos, no hay que pedirle plata ese día, ¿no? Si pierde tal equipo no hay que pedirle plata porque no. Entonces, bien, son pequeñas cosas, ¿sí? Que muchas veces normalizamos, que las tenemos identificadas y otras veces no. Lo cierto es que necesitamos cazarlas. Y por eso el título del mensaje hoy. Bien, de casa por casa. De casa con Z por casa. Así como no es casualidad que en el pasaje, ¿sí? Mencione que las zorras eran pequeñas, también es intencional otro detalle, que dice que las viñas estaban en flor. Bien. Ahora, ¿cuántos sabían que las viñas tenían flores? Lo cierto es que yo no sabía. Así que me obligaron a ir a una bodega acá cerca para investigar a ver qué es lo que el texto... No, mentira. No tuve que hacer tanto, simplemente googlearlo. Lo cierto es que, para los que no sabían, existen unas pequeñas flores en las parras, ¿sí? En la viña. Hay un periodo de tiempo en el año que es la floración. En ese periodo de tiempo, la planta es el momento donde la planta está más débil, ¿sí? Cualquier cosa que se le haga así, socavar la tierra, alguna poda o algo, podría afectarla y dañarla o afectar la cosecha que a futuro va a tener la viña. Bien, entonces es uno de los tiempos más importantes del año. Y es increíble que este texto esté escrito hace tantos años atrás y hoy con la tecnología y con los especialistas en materia y todo eso, le presten tanta atención justamente a este periodo de tiempo, ¿no? A la floración, que es el ciclo, es el momento más importante del ciclo vegetativo de esta planta. De hecho, lo que dicen los investigadores es que utilizan este ciclo para saber cómo va a ser en cantidad y en calidad la uva de la cosecha en ese año. Es importantísimo estudiar ese periodo de tiempo, ese periodo de floración, porque te va a dar la cantidad y la calidad del fruto de la cosecha de ese año. Ahora bien, el fruto, ¿sí? y la flor, para nosotros es esas cosas buenas, las bendiciones de ser parte de una familia. Bien, la flor y el fruto son las bendiciones, las cosas buenas de ser parte de una familia, el amor, la contención, y podríamos hacer una lista gigante de cosas que la familia nos da, ¿sí? Las cosas buenas que la cultura familiar sana da a cada uno de los participantes de esa familia. Bien, entonces ahí la importancia de proteger tanto la flor como el fruto. Es por eso que hoy te animo a que salgamos juntos de casa por nuestras casas, ¿sí? Debemos salir a identificar y cazar a esas pequeñas cosas que podrían crecer y que podrían dañar la vid, las bendiciones, las cosas buenas en nuestra cultura familiar. Repasemos cada una de las prácticas que tenemos, no la demos por sentada, porque bueno, ya es así, ya es parte, ¿no? ¿Sí? Sentémonos con acciones concretas, ¿sí? Y con las herramientas que el Espíritu Santo de Dios nos da para atacarlas. La oración,
¿sí? La confesión, la palabra misma, ¿sí? Acompañarnos. Es Dios mismo el que nos da la revelación cuando no podemos quizás identificar fácilmente cuáles son estas cosas, ¿sí? Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que sea quien nos revele a nuestras vidas cuáles son estas cosas. Aquellas cosas pequeñas que debemos quitar de nuestras vidas y quitar de nuestras familias, ¿sí? Salgamos a cazar en casa, ¿sí? Salgamos juntos. Esto implica el compromiso de todos, de todo el grupo familiar. Debemos convertirnos en expertos cazadores, ¿sí? Y no dejar que nada nos robe el fruto de nuestra viña.